¿Te ha pasado que sabes que algo te hace mal, pero igual lo haces? Lo intentas dejar, pero siempre terminas volviendo. Ese vicio, pequeño o grande, te roba energía, te quita enfoque, te aleja de la vida que mereces. Y lo peor es que a veces sientes que no puedes luchar contra él. Pero hoy te voy a mostrar algo que muy pocos conocen. Tu mente es más fuerte que tu vicio. Y los estoicos lo sabían hace siglos. Si quieres recuperar el control de tu vida, este video es para ti. Antes de comenzar, si este mensaje resuena contigo, suscríbete. Aquí hablamos de filosofía práctica para una vida con propósito. Vamos a fortalecernos juntos. 1. El enemigo invisible. Imagina que estás en una batalla, pero en lugar de ver al enemigo, sabes que está ahí. Sientes su presencia, pero no sabes cómo enfrentarlo. Este enemigo no es una persona, ni una fuerza exterior. Es algo que está dentro de ti, tus propios vicios, tus deseos incontrolables. Cuando te enfrentas a un vicio, te sientes como si estuvieras atrapado. Quizá es el deseo de comer más de lo que necesitas, la necesidad de revisar tu teléfono cada 5 minutos, o incluso algo más grande como la adicción a una sustancia. Lo peor de todo es que al principio no ves el daño que está causando. Solo es un pequeño impulso, un deseo que parece inofensivo, pero poco a poco esos pequeños impulsos se convierten en cadenas invisibles que te atan. Los estoicos sabían que el mayor enemigo no era el que veía, sino el que no se podía ver. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, enseñaba que la verdadera libertad comienza cuando somos conscientes de nuestras propias reacciones internas. A veces, el vicio puede ser tan astuto que nos engaña. Nos hace creer que necesitamos algo para ser felices, para sentirnos completos. Pero en realidad, estamos alimentando un monstruo que crece cada vez más fuerte. Lo más doloroso de todo esto es que, al principio, no vemos lo que está pasando. Nos sentimos cómodos, pero esa comodidad es solo una ilusión. El vicio toma control de nuestra mente de manera sutil, haciendo que creamos que estamos en control cuando, en realidad, estamos siendo dominados. En este momento, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos enfrentarnos a este enemigo invisible? La respuesta no está en luchar contra lo que vemos, sino en ser conscientes de lo que está pasando dentro de nosotros. El primer paso es aceptar que el vicio, aunque invisible, es una realidad que debemos reconocer y entender. El estoicismo nos enseña que, para ganar esta batalla, primero debemos ser honestos con nosotros mismos. No podemos cambiar algo que no estamos dispuestos a enfrentar. Si miras dentro de ti mismo y reconoces ese impulso que te controla, estarás dando el primer paso hacia la libertad. Porque en la lucha contra los vicios, el conocimiento y la conciencia de uno mismo son las armas más poderosas. 2. Epicteto y la cadena dorada. Imagina que estás encadenado, pero en lugar de ser una cadena de hierro oxidado, es una cadena dorada, brillante, que parece más bien un adorno de lujo. ¿Te suena raro? Pues esa es la imagen que Epicteto utilizaba para describir nuestros vicios. Porque, aunque a menudo pensamos que nuestras adicciones o comportamientos dañinos nos atrapan en una prisión, esta prisión, muchas veces, tiene un aspecto cómodo, casi seductor. Epicteto, como buen filósofo estoico, nos enseñaba que las verdaderas cadenas son aquellas que no vemos, aquellas que se ocultan detrás de nuestras propias creencias y deseos. Al principio, el vicio parece algo placentero. Nos sentimos bien al ceder al impulso de comer más, de procrastinar o de quedarnos pegados a nuestro teléfono. Son pequeños, placeres fáciles de obtener. Pero la verdad es que, en cuanto nos dejamos llevar por esos deseos, nos esclavizamos.
La cadena dorada, aunque brillante y suave, es tan restrictiva como cualquier otra cadena. Lo curioso de esta cadena es que no nos duele de inmediato. Nos sentimos cómodos con ella. Sin embargo, si no hacemos algo, poco a poco nos aprisiona más y más. Los estoicos enseñaban que cuando nos aferramos a lo que creemos que necesitamos para ser felices, realmente estamos siendo controlados por eso. Es como si el vicio nos pusiera una venda en los ojos y nos hiciera pensar que estamos eligiendo, cuando en realidad estamos siendo manipulados por él. Ahora bien, si entendemos que estamos atrapados en esta cadena dorada, el siguiente paso es aprender a romperla. Pero no se trata de hacer un esfuerzo físico o luchar contra algo fuera de nosotros, sino de comenzar a cuestionar nuestra relación con el deseo. Epicteto no nos pedía que negáramos nuestros deseos o que nos convirtamos en personas frías. Nos pedía que entendiéramos que el verdadero poder no reside en ceder a los impulsos, sino en aprender a vivir sin ellos. Es más, cuanto más nos aferramos a esa cadena dorada, más nos alejamos de nuestra verdadera libertad. El primer paso para romper esa cadena es reconocer que no la necesitamos. Puede sonar complicado, pero el estoicismo nos enseña que todos los deseos, incluso los más pequeños, nos alejan de la paz interior. Es como si estuviéramos buscando fuera de nosotros mismos algo que solo podemos encontrar dentro. Y es ahí donde la verdadera libertad comienza, cuando entendemos que no necesitamos nada fuera de nuestra mente para estar completos. Imagina que, por un momento, decides soltar esa cadena dorada. Dejas ir la necesidad constante de satisfacer esos pequeños deseos, de seguir siempre el impulso. Al principio puede ser incómodo, incluso doloroso, pero con el tiempo te das cuenta de que hay algo mucho más grande esperándote, la paz interna. Y esa paz, esa verdadera libertad, no tiene precio. 3. El primer golpe, reconocer sin vergüenza. Imagina que de repente te encuentras frente a un espejo. Este no es un espejo común, es un espejo de verdad, un espejo que no solo refleja tu imagen física, sino que también te muestra tu alma, tus pensamientos más profundos, tus deseos ocultos. En ese momento no puedes escapar. Todo lo que está dentro de ti, lo que has estado ignorando, se hace visible. Este es el primer golpe en la lucha contra el vicio, mirarte a ti mismo con una honestidad brutal. El estoicismo nos enseña algo fundamental. No podemos cambiar lo que no reconocemos. Y esta es una de las lecciones más difíciles, porque no siempre estamos dispuestos a enfrentar lo que hay dentro de nosotros. La vergüenza, el miedo, el arrepentimiento. Estos son los sentimientos que surgen cuando comenzamos a ver nuestras fallas y debilidades. Nos sentimos incómodos. Queremos ocultarlo, taparlo, porque enfrentar nuestras imperfecciones nos da miedo. Pero el primer paso hacia la libertad es el más duro, reconocerlo sin vergüenza. Esto no significa que debamos golpearnos con nuestras fallas, sino ser conscientes de ellas. Epicteto nos decía, no es lo que te pasa lo que te hace sufrir, sino lo que piensas acerca de lo que te pasa. ¿Y qué pasa cuando reconocemos nuestras debilidades? Lo primero es que ya no tienen el poder de sorprendernos. Nos armamos de valor, miramos ese vicio de frente, en lugar de huir de él, y entendemos que está dentro de nosotros, no fuera. Al hacer esto, damos el primer paso hacia la verdadera libertad. La libertad de no ser esclavos de lo que no sabemos que tenemos. Es natural sentir vergüenza al enfrentar nuestras imperfecciones, pero lo importante es que no debemos quedarnos ahí. La vergüenza solo te paraliza, te hace sentir pequeño, incapaz. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que la vergüenza solo existe cuando evitamos la verdad.
Si vemos nuestros vicios y aceptamos que son parte de nosotros, pero que no nos definen, dejamos de ser prisioneros de esa vergüenza. Lo que somos no es lo que hemos hecho, sino lo que elegimos hacer ahora. El pasado no puede controlarnos si decidimos no dejar que lo haga. Ahora bien, ¿cómo enfrentamos este primer golpe? La respuesta está en la autocompasión, no en la autocrítica. Reconocer que eres humano, que todos tenemos defectos y luchas internas, no es debilidad, sino sabiduría. Este es el momento de entender que el vicio no es algo que te define, sino algo que tú puedes cambiar. Y lo más importante, el solo hecho de reconocerlo te da el control que necesitas para transformar tu vida. Así que, ¿por qué este primer golpe es tan crucial? Porque al aceptar lo que está dentro de nosotros sin juicio, comenzamos a desmantelar esa cadena dorada de la que hablamos antes. Cuando nos vemos sin adornos, sin excusas, somos capaces de empezar a trabajar en lo que realmente importa, nuestra mente y nuestras elecciones. En lugar de ceder a los impulsos, comenzamos a elegir con conciencia, con claridad. Este golpe inicial no tiene que ser doloroso si lo vemos como una oportunidad. Cada vez que te enfrentas a tus deseos y los miras con honestidad, te estás fortaleciendo. Y como todo entrenamiento, a medida que practiques esta autoobservación y aceptación, la vergüenza disminuirá y la confianza en tu capacidad de cambiar crecerá. Si este contenido te está haciendo pensar diferente, deja tu me gusta y compártelo con alguien que esté luchando contra sus propios vicios. No estás solo. 4. El control está en tus manos. Dominar los deseos. Ahora que hemos reconocido nuestros vicios y hemos aceptado que no hay vergüenza en mirarlos de frente, llega el momento de tomar el control. Y este es el aspecto más liberador del estoicismo. La capacidad de controlar lo que está dentro de nosotros. Cuando entendemos que no somos esclavos de nuestros deseos, sino que somos dueños de nuestra mente, se abre una puerta hacia una vida sin ataduras. Pero, ¿cómo se logra esto? La clave está en no dejarse llevar por el primer impulso. Epicteto enseñaba que nuestros deseos son como corrientes de agua. Si nos dejamos llevar por ellos sin pensarlo, nos arrastrarán a donde no queremos ir. Sin embargo, si somos capaces de detenernos, de observar y de elegir con sabiduría, podemos canalizarlos en una dirección que nos beneficie. El poder no está en la negación, sino en la elección consciente. Imagina que estás en medio de una situación en la que tu vicio habitual te llama. Quizás es el deseo de comer algo que sabes que no necesitas, o quizás es el impulso de hacer algo que sabes que te aleja de tus metas. En ese momento, la decisión está en tus manos. Los estoicos no nos piden que seamos perfectos, sino que seamos conscientes de lo que estamos eligiendo. Cada deseo es una oportunidad para entrenar nuestra mente, para fortalecer nuestra voluntad. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El control no significa eliminar todos los deseos, sino más bien entenderlos y hacerlos trabajar a nuestro favor. Un deseo no es malo en sí mismo. Lo malo es dejar que los deseos nos controlen a nosotros. Al aprender a controlar nuestros impulsos, no solo ganamos en disciplina, sino también en libertad. La verdadera libertad no es hacer todo lo que nos da la gana, sino ser capaces de elegir lo que es realmente importante, lo que nos llevará a donde queremos estar. Los estoicos nos enseñan que, cuando dominamos nuestros deseos, ganamos paz. Porque cada vez que decidimos no ceder a un impulso que nos aleja de nuestra paz interior, estamos construyendo una base sólida para nuestro bienestar. No se trata de eliminar el placer o la satisfacción, sino de disfrutar de los placeres sin ser esclavos de ellos. Es como si tuvieras el poder de un superhéroe.
el poder de elegir en qué enfocar tu energía. Imagínate que cada vez que decides no ceder al vicio, estás entrenando tu mente como si fuera un músculo. Cuanto más fuerte sea tu capacidad para controlar lo que sientes y deseas, más poder tendrás sobre ti mismo. Esto no es fácil, pero es un proceso que te llevará a una vida más equilibrada y serena. Por supuesto, habrá momentos en los que falles, en los que cedas al impulso. Pero lo importante no es la caída, sino la capacidad de levantarse. En lugar de flagelarte por cada error, el estoicismo te enseña a aprender de él. Cada vez que no cedes a un deseo, celebras una victoria silenciosa, un pequeño paso hacia el dominio de ti mismo. Así que, recuerda, el control no se logra de un día para otro. Es un ejercicio continuo, una práctica diaria. Pero lo que te ofrece es algo mucho más grande que el placer momentáneo de un deseo cumplido. Te ofrece una vida con propósito, llena de paz interna, porque cuando controlas tus deseos, controlas tu destino. 5. La práctica diaria, el secreto del cambio real. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de reconocer nuestros vicios, aceptar nuestra capacidad de controlarlos y dominar nuestros deseos. Pero todo esto no sirve de nada si no lo convertimos en una práctica diaria. Los estoicos sabían que la verdadera transformación no ocurre con una sola gran acción, sino con una serie de pequeños actos consistentes a lo largo del tiempo. Imagina que estás construyendo una pared. Al principio, solo colocas un ladrillo y parece que no estás avanzando mucho, pero si eres constante y pones un ladrillo todos los días, poco a poco, esa pared empieza a levantarse. De la misma manera, cada vez que eliges no ceder a un deseo, no solo estás tomando una decisión, sino que estás poniendo un ladrillo en tu nueva vida, una vida libre de los vicios que antes te controlaban. La clave del estoicismo es que no se trata de grandes gestos heroicos, sino de la constancia en lo cotidiano. Marco Aurelio, uno de los filósofos más célebres del estoicismo, escribió en sus meditaciones que la vida no se compone de grandes momentos, sino de los pequeños momentos que elegimos vivir con virtud. Este es el núcleo de la filosofía estoica. La virtud se encuentra en los actos más pequeños, más repetidos. La práctica diaria puede ser vista como una serie de decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, pero cada una de ellas tiene un impacto profundo. Cada vez que te resistes a un impulso, cada vez que decides actuar con sabiduría y no con reactividad, estás entrenando tu mente. Estás moldeando tu carácter, convirtiéndote en una versión más fuerte, más consciente y más libre de ti mismo. Es importante entender que este proceso no es inmediato. No esperes un cambio de la noche a la mañana. Como un músculo que se fortalece con el tiempo, tu mente necesita ejercicio diario para aprender a resistir los impulsos que antes te dominaban. Los estoicos nunca nos dijeron que la vida sería fácil, sino que nos enseñaron que cada desafío es una oportunidad para crecer. Epicteto dijo: lo que nos pasa no es lo que importa, sino cómo lo enfrentamos. Y la forma en que enfrentamos los desafíos diarios es lo que define quiénes somos. Al principio, puede que sientas que estás luchando contra corriente, como si tus esfuerzos fueran inútiles. Pero recuerda, el cambio nunca es lineal. Habrá días en los que cedas, y eso está bien. La clave es no dejar que esos tropiezos te desmotiven. En lugar de eso, aprende de ellos y sigue adelante. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante en tu esfuerzo por mejorar. Los pequeños cambios suman. La práctica diaria es, en realidad, la verdadera victoria. Cada vez que logras dominar un deseo, cada vez que eliges la sabiduría en
lugar de la reacción impulsiva, estás construyendo una nueva vida, paso a paso. Como un escultor que con paciencia y cuidado va tallando una figura a partir de un bloque de mármol, tú vas modelando tu carácter día tras día, acción tras acción. Es importante también recordar que esta práctica diaria no es un acto de sacrificio, sino una elección consciente de bienestar. Si eliges el camino de la disciplina y la constancia, te darás cuenta de que los placeres fugaces del vicio se desvanecen y lo que queda es algo mucho más valioso, la paz interior. Una paz que no depende de factores externos, sino de tu capacidad para dominar lo que está dentro de ti. 6. La reflexión constante. Cuestiona tus decisiones para crecer. Ahora que hemos hablado de la importancia de la práctica diaria, de tomar el control y de resistir los impulsos, llegamos a un punto crucial en el proceso de cambio: la reflexión constante. El estoicismo no solo es una filosofía de acción, sino también una filosofía de pensamiento. No basta con actuar de manera virtuosa. También debemos reflexionar sobre nuestras acciones y cuestionar nuestras decisiones para seguir evolucionando. Imagina que estás en medio de tu día y has tomado una decisión, quizás algo que no es lo mejor para ti. Tal vez cediste a un deseo, o tal vez simplemente no tomaste la mejor elección en ese momento. En ese instante, muchos de nosotros simplemente seguimos adelante ignorando lo sucedido. Pero, según los estoicos, este es el momento más importante para reflexionar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos anima a revisar nuestras acciones, a preguntarnos si hemos actuado con virtud, si hemos sido fieles a nuestra naturaleza racional, a nuestra capacidad de tomar decisiones sabias. Esta reflexión no es una herramienta de juicio o culpa, sino de aprendizaje y crecimiento. Nos permite mirar nuestras acciones con honestidad, entender lo que hemos hecho y decidir qué podemos hacer mejor la próxima vez. Es como si estuvieras navegando en un barco. Durante el viaje, es fácil dejar que el viento nos lleve sin pensar en la dirección, pero si no vigilamos constantemente el rumbo, podríamos terminar en un lugar completamente diferente al que queríamos llegar. Reflexionar sobre nuestras decisiones es como revisar el mapa, ajustar la vela y asegurarnos de que estamos en el camino correcto. El autocuestionamiento es una forma de mejorar y no debemos tener miedo de hacernos preguntas difíciles. ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Qué me llevó a ceder a este impulso? ¿Era esta la mejor opción? Estas preguntas son herramientas poderosas que nos permiten entender nuestras motivaciones, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Reflexionar sobre cada decisión es como un entrenamiento mental que con el tiempo nos hace más sabios y más capaces de tomar decisiones alineadas con nuestros valores. Al principio, puede que no sea fácil, y es probable que no veamos resultados inmediatos, pero, como con cualquier habilidad, la reflexión constante se mejora con la práctica. Cuanto más practiques la reflexión, más natural se volverá, y lo que es más importante, tus decisiones empezarán a reflejar no solo tu voluntad, sino también tu sabiduría adquirida. Los estoicos también nos enseñan a ser compasivos con nosotros mismos durante este proceso. Si te equivocas, no te castigues. La reflexión no debe ser una excusa para la autocrítica destructiva, sino una herramienta para aprender y mejorar. Séneca decía que no hay mayor enemigo que la falta de autocompasión. Si nos juzgamos demasiado duramente, corremos el riesgo de abandonar el proceso de cambio. En cambio, al reflexionar de manera constructiva y compasiva, encontramos las herramientas para superarnos continuamente. A través de la reflexión, te conviertes en un observador de ti mismo, lo que te permite no solo mejorar como ser humano, sino también encontrar una forma más profunda de paz interior. La paz
no proviene de la ausencia de errores, sino de la capacidad de aprender de ellos y seguir adelante con serenidad. Cada vez que reflexionas, haces espacio para la mejora continua y te acercas más a la libertad de los vicios que antes te controlaban. Finalmente, al reflexionar constantemente sobre tus decisiones, te vuelves más consciente de ti mismo, de tus deseos y de lo que realmente importa en tu vida. Esta toma de conciencia es un pilar fundamental para superar el vicio y alcanzar la verdadera libertad interior. La reflexión constante no es solo una herramienta de corrección, sino una forma de entrenar la mente para que se enfoque en lo que realmente importa, la virtud, la sabiduría y el dominio sobre uno mismo. 7. La paciencia y la autoaceptación. El camino hacia la verdadera transformación. En el viaje hacia superar nuestros vicios, es fácil caer en la trampa de la impaciencia. Queremos resultados rápidos. Queremos sentir que estamos haciendo progresos constantes y a veces la frustración surge cuando no vemos cambios inmediatos. Pero los estoicos nos enseñan algo esencial. El cambio verdadero lleva tiempo y la paciencia es la clave para lograrlo. Piense en un jardín. Si plantas una semilla hoy, no esperes ver un árbol al día siguiente. El proceso de crecimiento es lento, requiere tiempo, cuidados y, sobre todo, paciencia. Lo mismo ocurre con nuestra mente y nuestros hábitos. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero si eres paciente contigo mismo y aceptas que los resultados vendrán con el tiempo, cada día será una oportunidad para avanzar, aunque sea un paso pequeño. La autoaceptación es un aspecto crucial de esta paciencia. Es fácil caer en la trampa de la autocrítica excesiva, especialmente cuando fallamos o no logramos alcanzar lo que esperábamos. Pero los estoicos nos enseñan que el primer paso para cambiar es aceptar nuestra humanidad, con todas nuestras imperfecciones. Séneca decía, no hay mayor libertad que la de aceptar nuestros propios errores sin culpabilizarnos, sin juzgarnos de forma destructiva. Al igual que un jardinero que acepta que la planta puede no florecer de inmediato, nosotros debemos aceptar que al principio no siempre seremos perfectos en nuestro camino hacia la virtud. El hecho de no ser perfectos no nos hace fracasados, simplemente somos humanos. Esta aceptación de nuestras limitaciones es lo que nos permite seguir adelante sin desanimarnos, sin rendirnos ante la frustración. Este es un proceso en el que la paciencia y la autoaceptación trabajan juntas. Cada vez que te caes o cedes a un impulso, en lugar de golpearte con la crítica interna, puedes usar ese momento para aprender, para preguntarte por qué sucedió y cómo puedes manejar la situación de manera diferente la próxima vez. Pero sobre todo, debes ser amable contigo mismo, como lo serías con un amigo que está en el mismo camino que tú. De hecho, muchos de los más grandes pensadores estoicos, como Epicteto, insistían en que nuestra verdadera batalla no es contra el mundo exterior, sino contra nuestros propios pensamientos y emociones. El trabajo más importante es el interno y requiere paciencia. Cuando somos pacientes con nosotros mismos, dejamos de luchar contra nuestra naturaleza humana y comenzamos a trabajar con ella, comprendiendo nuestras debilidades sin castigarnos y fortaleciendo nuestras virtudes sin arrogancia. El proceso de cambio es un camino largo y muchas veces difícil. Pero como nos enseña Marco Aurelio, la vida no es corta, sino que la desperdiciamos. Y desperdiciar la vida es no aceptar el proceso, no ser pacientes con nuestra evolución. En cambio, al aceptar que el cambio lleva tiempo, comenzamos a vivir con serenidad, sabiendo que cada paso cuenta, sin importar cuán pequeño sea.
Esta actitud de paciencia y aceptación no solo alivia la frustración, sino que también nos permite ver los avances que quizás no hemos notado. La verdadera transformación no se mide en resultados inmediatos, sino en cómo nos enfrentamos a los desafíos diarios. Cada vez que perseveras, incluso cuando las cosas no van como esperabas, estás cultivando el carácter, lo que, a largo plazo, es la verdadera riqueza. Así que, en vez de apresurarte, en vez de buscar una transformación inmediata, aprende a disfrutar del proceso, sabiendo que cada día, cada decisión que tomes es una victoria en sí misma. La paciencia y la autoaceptación no son solo virtudes para practicar, son la base sobre la que se construye todo el progreso real. Si este contenido te está haciendo pensar diferente, deja tu me gusta y compártelo con alguien que esté luchando contra sus propios vicios. No estás solo. 8. El impacto de tus acciones, cómo tu cambio influye a los demás. Hasta ahora hemos hablado de cómo la paciencia, la autoaceptación y la práctica constante son claves para superar los vicios y lograr el cambio personal. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras acciones comienzan a influir en los demás? El estoicismo nos enseña que nuestra transformación no se limita solo a nuestra propia vida. Tiene un impacto profundo en las personas que nos rodean. Lo que hacemos, lo que decimos y cómo nos comportamos afecta directamente a nuestro entorno. Imagina que eres una piedra lanzada al agua. El impacto de la piedra no es solo el pequeño espacio en el que toca el agua, sino que las ondas se expanden y tocan todo lo que está alrededor. De la misma manera, cuando decides cambiar, cuando trabajas en tu propia virtud, ese cambio no se queda solo en tu interior, se extiende hacia los demás. Tus acciones, tus palabras, incluso tu actitud pueden inspirar a las personas a tu alrededor a seguir un camino similar. Los estoicos nos recuerdan constantemente que la virtud es contagiosa. Cuando actúas con serenidad, cuando tomas decisiones sabias y controladas, las personas a tu alrededor empiezan a notar. El buen ejemplo tiene un poder inmenso. Séneca decía que la virtud se transmite como el fuego de un hombre puede encender el de otro. Y esto es lo que sucede cuando trabajamos en nuestro propio cambio. Nuestro esfuerzo por superar nuestros vicios puede ser el ejemplo que otros necesiten para comenzar su propio proceso de transformación. Pero, ¿cómo funciona esto en la vida diaria? Pensemos en una situación común. Cuando eres paciente y comprensivo con los demás, no solo estás haciendo algo positivo para ti mismo, sino que también estás creando un ambiente de paz alrededor. Las personas tienden a responder de la misma manera cuando ven calma y sabiduría. Al actuar con compostura y sin caer en impulsos o reacciones emocionales, puedes influir positivamente en los que te rodean, enseñándoles, sin palabras, que la paz interna y el autocontrol son valores que merecen ser cultivados. Los estoicos también nos dicen que el verdadero líder no es quien ordena, sino quien da el ejemplo. Un líder estoico no impone su voluntad, sino que muestra el camino a través de sus propias acciones. Si actúas con integridad, sin tratar de imponer tus ideas, las personas verán en ti algo que quieren imitar. Y esto no se limita solo al ámbito profesional o familiar, sino que afecta a cada interacción que tienes con las personas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que la mejor manera de vengarse es no parecerse a quien te ha hecho mal. Este pensamiento es poderoso, porque nos invita a reaccionar con virtud frente a las dificultades y a no dejar que las malas acciones de los demás nos arrastren a comportamientos igualmente negativos. Al elegir el autocontrol, la serenidad y la sabiduría, tu comportamiento se convierte en una luz para otros,
que a menudo se sienten inspirados por tu capacidad de mantener la calma y actuar con justicia, incluso en circunstancias difíciles. El impacto de nuestras acciones no siempre es inmediato, pero con el tiempo, como en un proceso de causa y efecto, los efectos de un cambio positivo en uno mismo comienzan a multiplicarse. Es importante recordar que este impacto no siempre será visible de manera directa. Quizás nunca sepas cuántas personas han observado tu comportamiento y se han sentido motivadas por él, pero eso no significa que no esté sucediendo. Cada pequeño cambio en ti tiene el potencial de crear una gran onda de cambio en quienes te rodean. Al final, el estoicismo nos enseña que nuestra vida no es solo una serie de eventos aislados que afectan solo a nosotros. Somos parte de una comunidad y nuestra transformación personal tiene un papel importante en la armonía de esa comunidad. Así como los vicios afectan a los demás, la virtud que cultivamos en nuestro interior también tiene el poder de mejorar las relaciones humanas, fortalecer el tejido social y hacer del mundo un lugar más pacífico y equilibrado. Por lo tanto, cada vez que tomas una decisión basada en la sabiduría, el autocontrol o la paciencia, recuerda que estás dejando una huella positiva. Tu esfuerzo por ser una mejor persona no solo es para ti mismo, sino para aquellos que te rodean, y en última instancia contribuye al bien común. Este es el verdadero poder de la transformación. No solo cambia tu vida, sino también la vida de todos los que tocas. 9. El propósito y la satisfacción interna, la recompensa de la transformación. A medida que vamos superando nuestros vicios y viviendo con más virtud, algo extraordinario sucede dentro de nosotros. Este cambio no solo impacta a los demás, sino que también nos brinda una sensación profunda de propósito y satisfacción. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz y bienestar provienen de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, actuando con virtud y buscando siempre el bienestar común. Y ese es el verdadero sentido de la vida. Cuando renunciamos a nuestros vicios, esos comportamientos que nos alejan de la razón y nos atan a deseos efímeros, comenzamos a liberar espacio en nuestra mente y corazón para algo mucho más grande, el propósito de vivir de manera virtuosa. En lugar de estar esclavizados por los deseos momentáneos o las impulsividades, encontramos una motivación más profunda que guía nuestras decisiones y acciones. Es como cuando dejas de cargar con un peso innecesario y de repente te sientes más ligero, más libre, más capaz de avanzar hacia tus metas. Los estoicos, como Epicteto, enseñaban que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para controlar nuestra mente y nuestras reacciones. Cuando comenzamos a cultivar la virtud dentro de nosotros, no solo estamos mejorando nuestra relación con los demás, sino también encontrando un propósito superior. Este propósito es el que nos mueve, el que nos da dirección, el que nos da energía para seguir adelante cuando las dificultades surgen. Es el propósito de ser una mejor versión de nosotros mismos, de vivir de acuerdo con los valores que creemos en. Imagina que estás caminando por un sendero en la vida. Cuando vives guiado por los vicios, es como si caminaras en un terreno inestable, lleno de obstáculos y distracciones. Sin embargo, cuando tomas la decisión de dejar atrás esos hábitos destructivos y comenzar a actuar de acuerdo con la virtud, el sendero se vuelve más claro. El propósito se convierte en la brújula que te guía, y la satisfacción interna surge al saber que cada paso que das es un paso hacia el bienestar, hacia la paz y hacia la armonía. La satisfacción que proviene de vivir con propósito no es efímera, a diferencia de los placeres inmediatos que buscan solo llenar un vacío temporal.
El propósito que encontramos al vivir con virtud tiene una profundidad duradera. Cada acción que tomamos, cada decisión basada en la sabiduría, el autocontrol y la justicia, refuerza esa sensación de satisfacción. La verdadera satisfacción viene de dentro. Es la satisfacción de saber que estamos viviendo de acuerdo con nuestros principios, que estamos actuando de manera coherente con lo que valoramos más. En muchas ocasiones, las personas buscan la satisfacción externa, como el reconocimiento de los demás, el éxito material o la validación social. Pero el estoicismo nos enseña que todo esto es fugaz. El reconocimiento externo puede ser volátil y efímero. La satisfacción interna, sin embargo, es un bienestar que no depende de lo que otros piensen de nosotros, sino de nuestra capacidad para ser fieles a nosotros mismos y a nuestras creencias. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, nos recordaba que debemos buscar la paz interior en lugar de la aprobación externa. En sus meditaciones, escribe: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que la satisfacción real proviene de vivir con coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando todo esto está alineado, sentimos una profunda satisfacción que no puede ser arrebatada por los altibajos de la vida exterior. El cambio que estamos buscando no es solo una transformación superficial, es un cambio profundo que no solo nos permite superar nuestros vicios, sino también encontrar un propósito que guíe cada una de nuestras acciones. Cuando trabajamos en nuestra virtud, no solo estamos construyendo un carácter sólido y equilibrado, sino también un propósito de vida claro. Este propósito se convierte en el ancla que nos mantiene firmes, incluso en los momentos más difíciles. Es importante recordar que el propósito no es algo que se obtiene de inmediato, pero cada paso que damos hacia la virtud y el autocontrol nos acerca más a él, y a medida que avanzamos, la satisfacción interna crece, porque sabemos que estamos viviendo de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda. No se trata de un logro externo que podamos mostrar, sino de un sentimiento interno de paz y bienestar que surge cuando vivimos de acuerdo con lo que es verdaderamente importante para nosotros. Este sentido de satisfacción es, por tanto, la premio más grande que podemos recibir al superar nuestros vicios y vivir una vida estoica. Es un bienestar que nos fortalece y nos da una sensación de paz duradera, que no depende de lo que el mundo nos dé, sino de lo que hemos cultivado dentro de nosotros mismos. 10. Mantén tu propósito a largo plazo. ¿Cómo no perder la dirección en tiempos difíciles? Hasta ahora hemos hablado de cómo lograr el cambio interior, cómo la virtud y el autocontrol nos ayudan a superar nuestros vicios y cómo todo esto tiene un impacto positivo no solo en nosotros mismos, sino también en quienes nos rodean. Pero ahora llegamos a un punto crucial. ¿Cómo mantener ese propósito y esa dirección a largo plazo? Especialmente cuando la vida se vuelve difícil y las tentaciones parecen estar por todas partes. En la vida, inevitablemente encontraremos momentos difíciles. Esos días en los que todo parece ir en nuestra contra, cuando la frustración, la duda y la fatiga nos atacan. Las adversidades pueden ser externas, como un problema de salud o una pérdida en nuestra vida personal, o internas, como la tentación de ceder a viejos hábitos y vicios. En estos momentos, el propósito estoico se pone a prueba. Los estoicos nos enseñan que lo más importante no es evitar las dificultades, sino aprender a mantener nuestra paz interior y seguir adelante sin desviarnos de nuestro camino. Epicteto decía: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Este pensamiento es clave. Lo que realmente determina cómo nos enfrentamos a los obstáculos
no es lo que sucede, sino cómo elegimos reaccionar ante ello. La verdadera fortaleza viene de dentro, de nuestra capacidad para mantener la calma y el enfoque en lo que realmente importa, sin dejarnos llevar por la tormenta exterior. Cuando decidimos cambiar, debemos estar conscientes de que la vida no nos ofrecerá un camino fácil y sin obstáculos. Sin embargo, los obstáculos son oportunidades para poner en práctica lo que hemos aprendido y demostrar nuestra resiliencia. Si nos mantenemos firmes en nuestros principios y en nuestra práctica diaria de la virtud, cada dificultad se convierte en una prueba para fortalecer nuestra mente. Imagina que te enfrentas a un desafío. Puede ser una tentación de volver a un vicio, o quizás un momento de estrés que te lleva a sentir que has perdido el control. En estos momentos, el estoicismo nos invita a hacer una pausa y recordar que todo lo que está fuera de nuestro control no debe afectarnos. Las circunstancias externas no tienen poder sobre nuestra paz interior, a menos que les demos ese poder. Tú eres el único responsable de cómo respondes a lo que sucede a tu alrededor. Cuando enfrentas momentos difíciles, es útil reforzar tu propósito con pensamientos que te anclen. Marco Aurelio, otro gran filósofo estoico, en sus meditaciones, escribió: «Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja». En otras palabras, todo lo que hagas en tu vida debe alinearse con tu bienestar y con el bienestar común. Si caemos en la desesperación o en la frustración, estamos perdiendo nuestra oportunidad de vivir con virtud y propósito. El propósito estoico es vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza sin ser arrastrados por lo efímero o lo momentáneo. Además, el estoicismo nos enseña que la adversidad puede ser una maestra. Cada vez que te enfrentas a una dificultad y eliges reaccionar con calma y virtud, refuerzas tu capacidad de mantener el rumbo. Las pruebas son el terreno donde la virtud se cultiva. Si puedes mantener tu serenidad y no perder tu propósito cuando las cosas se complican, estarás fortalecido para enfrentar cualquier desafío futuro. Séneca también nos recuerda que el tiempo es uno de nuestros bienes más preciosos. En su obra Sobre la brevedad de la vida, nos advierte que, si no somos cuidadosos, la vida se nos escapa entre los dedos. Esto es particularmente relevante cuando se trata de mantener el propósito a largo plazo. Si no tomamos las riendas de nuestra vida y nos dejamos llevar por las emociones y las circunstancias, perdemos el control de nuestro destino. Pero cuando mantenemos la claridad y el enfoque, incluso los momentos difíciles se convierten en parte de nuestra historia de crecimiento personal. Por lo tanto, no perder la dirección no significa que no vayan a haber momentos difíciles, sino que siempre debemos recordar que la adversidad es parte del camino. Cada obstáculo es solo una oportunidad para reafirmar nuestra virtud y continuar con nuestra práctica. Lo más importante no es la perfección, sino la constancia en el esfuerzo por mejorar cada día. Es como entrenar un músculo. No importa cuántas veces caemos, lo que cuenta es cuántas veces elegimos levantarnos con la determinación de seguir adelante. Recuerda que, al final, la verdadera fuerza no viene de evitar los problemas, sino de cómo los enfrentamos. La resiliencia estoica radica en seguir adelante con propósito, sin importar cuántas dificultades se presenten. Cuando mantienes tu propósito firme, incluso las tormentas más fuertes no podrán desviarte de tu camino. 11. La disciplina diaria, la clave para no desviarse del camino. Ya hemos hablado de lo esencial que es mantener un propósito en tiempos difíciles y de lo desafiante que esto puede ser. Pero ahora abordemos algo aún más fundamental para garantizar que el cambio realmente se produzca de forma duradera.
Disciplina diaria. Cuando decidimos cambiar, a menudo nos vemos impulsados por motivación inicial. Este impulso puede ser muy fuerte al principio, haciéndonos creer que podremos alcanzar nuestros objetivos sin dificultades. Sin embargo, sabemos que la motivación, como cualquier sentimiento, es voluble, viene y va, y lo que realmente marca la diferencia con el tiempo es la disciplina, la fuerza de voluntad para continuar incluso cuando el ánimo está bajo y las circunstancias no son favorables. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no proviene de la intensidad de una acción momentánea, sino de la constancia de pequeñas acciones diarias. Séneca, en sus escritos, decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que hemos perdido mucho. Esto significa que la forma en que elegimos pasar cada día tiene un impacto directo en nuestro progreso. No es necesario hacer grandes gestos cada día, sino mantener un esfuerzo continuo, incluso si los resultados no son visibles inmediatamente. Imagina que decides levantarte más temprano para meditar, empezar a hacer ejercicio o reflexionar sobre el propósito de tu vida. Puede resultar tentador pensar que estos pequeños actos no marcan la diferencia, pero los estoicos entendieron que son estos pequeños hábitos diarios los que moldean nuestro carácter. La disciplina diaria es como construir una casa ladrillo a ladrillo, en lugar de intentar construir una mansión en un solo día. Si pensamos en las figuras más importantes de la historia, como Marco Aurelio, vemos que no alcanzó la grandeza de la noche a la mañana. Su sabiduría y equilibrio no provinieron de acciones excepcionales, sino de la práctica constante de la filosofía estoica, todos los días. Dedicó tiempo todos los días a la reflexión y a la práctica de la virtud, incluso cuando era emperador y enfrentaba inmensos desafíos. La clave de su éxito fue la constancia y dedicación a lo que realmente importa día tras día. La disciplina diaria es como una semilla plantada en la tierra. Al principio puede parecer insignificante, pero con el tiempo, los pequeños esfuerzos diarios crean raíces profundas y el crecimiento se vuelve inevitable. Así como el jardinero no puede acelerar el crecimiento de la planta, nosotros tampoco podemos acelerar nuestro progreso personal, pero podemos nutrir nuestras acciones con coherencia. Un gran problema de la motivación es que depende de factores externos, como el entorno o el estado emocional del momento. La disciplina, por otro lado, es interna. Cuando cultivamos la disciplina, nos decimos a nosotros mismos, independientemente de cómo me sienta, haré lo necesario para estar mejor. El estoico no espera una ola de motivación para actuar. Él actúa porque entiendes que el verdadero cambio proviene de practicar los valores que valoras todos los días, sin excepción. Por ejemplo, si tienes la costumbre de sentirte frustrado por no poder cambiar ciertas adicciones, la disciplina entra aquí para ayudarte a concentrarte en lo que puedes hacer hoy, en lo que está a tu alcance. En lugar de castigarte por no ser perfecto, te concentras en las pequeñas victorias cotidianas. Podría ser simplemente resistir la tentación de una adicción por un momento, o elegir tomar una decisión más sabia y acorde con tu virtud. Estos pequeños pasos marcan la diferencia con el tiempo. Es importante recordar que la disciplina no es una carga ni un castigo. Ella es nuestra aliada para lograr la verdadera libertad. El filósofo estoico Epicteto enseñado que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos. Siempre controlamos cómo reaccionamos ante ellos. La disciplina diaria nos brinda las herramientas para reaccionar sabiamente y tomar decisiones conscientes, incluso cuando los vientos de la vida nos desafíen. La práctica diaria nos enseña que el verdadero progreso no es inmediato, sino acumulativo. La disciplina
nos permite construir hábitos que se conviertan en parte de quienes somos, volviéndose casi automático con el tiempo. Cuando esto sucede, la transformación es profunda y permanente. Ya no se trata de hacer algo extraordinario, de vez en cuando, sino de vivir de acuerdo con lo correcto continuamente todos los días. Piense en la disciplina como los cimientos de una casa sólida. Sin él, cualquier estructura que intentemos construir colapsará fácilmente, pero con disciplina podemos sostener nuestro progreso y seguir avanzando hacia nuestro objetivo final, incluso si el camino es largo. Si este contenido te está haciendo pensar diferente, deja tu me gusta y compártelo con alguien que esté luchando contra sus propios vicios. No estás solo. 12. Lidiar con los retrocesos, cómo aprender de los errores y seguir adelante. Ahora que hemos analizado cómo la disciplina diaria es clave para mantener el rumbo en nuestro viaje de transformación, es esencial comprender algo igualmente importante. Lidiar con los reveses. Todos en algún momento nos enfrentamos errores y momentos en los que sentimos que hemos fracasado. Esto puede ocurrir cuando no podemos lograr lo que planeamos, cuando cedemos a una adicción que estábamos tratando de superar, o incluso cuando nuestras emociones nos dominan en situaciones desafiantes. Pero, ¿qué nos enseñan los estoicos sobre esto? Primero, es importante entender que los contratiempos son una parte natural del proceso. No hay transformación sin dificultades. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, dijo: "Lo que importa no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Cuando cometemos un error, nuestra primera reacción puede ser frustración, enfado o incluso desánimo. Pero en realidad, lo que realmente importa no es el error en sí, sino qué hacemos después. Si nos desviamos del camino que nos propusimos cambiar, la respuesta estoica es simple: no te martirices. En lugar de perderse en sentimientos negativos, ver un error como una oportunidad para aprender. Cada error es un maestro disfrazado que nos ofrece valiosas lecciones sobre nosotros mismos y cómo podemos mejorar. Imagínese que está tratando de abandonar una adicción, como comer en exceso, o quizás el hábito de posponer las cosas. Te sientes fuerte, decidido y sigues tu viaje con disciplina. Pero en un momento de debilidad, cede. Esto nos pasa a todos. Pero en lugar de hundirse en la culpa, deténgase y reflexione. ¿Qué llevó a este error? ¿Qué puedo aprender de esto? En lugar de ver el revés como un fracaso, considérelo como un más desafío, una oportunidad para ajustar la ruta. Séneca. Hay una frase que nos da una poderosa perspectiva sobre los errores. Los errores son las puertas al aprendizaje. Cada vez que fallamos, tenemos la oportunidad de aprender algo que quizás no hayamos entendido antes. Si, por ejemplo, ha aparecido la tentación de ceder a la adicción, tal vez sea hora de reflexionar sobre lo que en nuestra mente o en nuestras circunstancias nos llevó a ceder. Tal vez necesitemos revisar nuestras estrategias. Tal vez necesitemos ajustar nuestro enfoque, o tal vez simplemente necesitemos aceptar eso. La perfección no es la meta. El progreso constante sí lo es. En lugar de desanimarte o culparte a ti mismo, los estoicos nos enseñan a mirar los errores de forma racional y objetiva. La culpa, como la ira, es un sentimiento inútil, lo cual no trae ningún beneficio. Lo que realmente trae beneficios es la reflexión. Cuando encuentre un error, haga un análisis objetivo. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué me hizo caer? ¿Cómo puedo evitar que esto vuelva a suceder? Esta actitud proactiva y racional es la que convierte un error común en un trampolín para el crecimiento. La resiliencia no consiste en nunca cometer errores, sino en cómo reaccionamos ante nuestros errores. Recordar,
No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces elijas levantarte. El verdadero estoico ve el error no como el final del camino, sino como parte del proceso de aprendizaje y evolución en sí. Cada error es un incentivo para mejorar, una oportunidad para reevaluar y perfeccionar nuestras elecciones. Además, lo más importante es no te rindas. Si te caes, levántate. Si cometes un error, aprende del error y continúa. El camino del estoicismo no se trata de perfección, sino de perseverancia. Como dije Marco Aurelio, la vida no es buena ni mala, simplemente lo es. Depende de nosotros elegir cómo vivir cada momento. Al reconocer esto, comprendes que el error es parte de la experiencia humana y por lo tanto no debe verse como algo que deba temerse o evitarse, sino como algo que forma parte del viaje. Cuando nos enfrentamos a un revés, en la próxima elección es siempre nuestra. Podemos optar por permanecer en el error, culpándonos a nosotros mismos y rendirnos, o podemos. Utilice los errores como una oportunidad de aprendizaje. Lo que nos enseñan los estoicos y lo que debemos recordar es que cada vez que nos levantamos, más fuertes y más sabios, nos acercamos más a la virtud y la sabiduría que buscamos. Entonces, el error no es el final del viaje, él es parte del viaje. La clave es tener la humildad para aprender de ello, el coraje para levantarse y la determinación de seguir adelante con más sabiduría. Recordar, el revés no te define, pero sí cómo respondes a él. La verdadera victoria está en no dejar que un error nos haga renunciar a nuestro objetivo final. Siempre es posible corregir el rumbo y siempre es posible volver al camino de la virtud paso a paso. 13. Mantener el enfoque a largo plazo. La paciencia como virtud estoica. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje, centrarse en el largo plazo. Ya hemos comentado cómo la disciplina diaria y afrontar los contratiempos son esenciales para progresar. Ahora bien, debemos entender que el verdadero éxito no proviene de esperar resultados rápidos, sino de capacidad de mantenerse enfocado en algo más grande, algo que se construye con el tiempo. El estoicismo nos enseña que la virtud y el éxito duradero no llegan de la noche a la mañana. La transformación personal que buscamos requiere paciencia, una cualidad que a menudo se olvida en la búsqueda frenética de resultados rápidos. Vivimos en una sociedad que premia la velocidad. Queremos aprender rápidamente, resolver nuestros problemas al instante, lograr resultados inmediatos. Pero a los grandes filósofos estoicos les gusta Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Nos mostraron algo fundamental. La verdadera libertad y la verdadera sabiduría vienen con paciencia. ¿Qué significa ser paciente según los estoicos? Ser paciente no significa simplemente esperar y no hacer nada, sino tener la sabiduría de entender que el tiempo es un aliado y que los grandes resultados provienen de acciones consistentes y reflexivas durante un período de tiempo. Cuando surge la tentación de ver resultados rápidos, un estoico recuerda que el valor está en el proceso, no en el objetivo final. Imaginemos, por ejemplo, un árbol. No crece de la noche a la mañana, sino que al plantarla comienza a formar sus raíces, hinchándose lentamente, ganando fuerza hasta que finalmente aparecen sus hojas y frutos. Así debemos ver nuestro proceso de cambio. El objetivo no es esperar un gran cambio de la noche a la mañana, sino comprender que los pequeños esfuerzos diarios acumulan fuerza, hasta que, con el tiempo, los frutos de nuestra transformación se harán visibles. Si estás tratando de cambiar un comportamiento, como dejar una adicción o adquirir una nueva habilidad, es fácil sentir que al principio no hay progreso. Pero el secreto
es mantenerte concentrado en tus acciones diarias, sin preocuparte tanto por lo que verás próximamente. Esto es difícil porque estamos constantemente tentados a comparar nuestro progreso con el de otras personas o con las expectativas que la sociedad nos impone. Pero los estoicos nos enseñan que la comparación es una trampa, porque cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo. Lo que importa es la consistencia de tu práctica diaria. Marco Aurelio, el filósofo emperador, escribió sobre cómo el tiempo es un maestro implacable que nos enseña a tener paciencia. Sabía que, como gobernante, no podía esperar cambios rápidos e inmediatos en la sociedad. En tus meditaciones, reflexionaba a menudo sobre la idea de que la vida es corta, pero al mismo tiempo que no debemos apresurar las cosas. El progreso de una persona no debe ser apresurado, sino vivido con intención y paciencia. Cada paso que se da sabiamente construye nuestro futuro, y en eso debemos centrarnos. Ahora, imagina que eres una persona que está tratando de superar una dificultad, como una adicción a un comportamiento o pensamiento negativo. Con el tiempo, empiezas a notar que los momentos de resistencia se vuelven más fáciles. Esto sucede porque estás desarrollando una fuerza interna, una resiliencia que solo se puede adquirir con práctica continua. El progreso es más lento de lo que nos gustaría, pero es real y permanente. La paciencia nos permite tolerar la frustración y seguir adelante sin desviarnos de nuestro camino. Es por eso, no te preocupes por los resultados inmediatos. De lo contrario, centrarse en la acción continua, en la práctica de lo virtuoso, en la perseverancia y en la aceptación de que el camino de la transformación lleva tiempo. Esto puede parecer obvio, pero en realidad muchos de nosotros nos distraemos con la búsqueda de resultados rápidos. Lo que realmente importa es el compromiso diario con lo importante, compromiso con la virtud y paciencia para continuar en el camino, sin importar lo que suceda en el camino. Séneca nos recuerda que el tiempo pasará de todos modos, independientemente de si haces algo o no. Lo que importa entonces es cómo utilizamos este tiempo. Y el mejor uso del tiempo, según los estoicos, es dedicarlo a la práctica constante de la virtud, todos los días, con paciencia y sabiduría. Aquí la reflexión esencial es: ¿estás dispuesto a continuar incluso cuando los resultados no sean inmediatos? Si es así, ya está en el camino hacia un éxito duradero. La paciencia no es solo esperar, es actúe de una manera alineada con sus valores, sabiendo que el verdadero progreso lleva tiempo. El secreto de los grandes logros, ya sea en la superación de adicciones o en la consecución de cualquier objetivo, es continuar con perseverancia y paciencia, centrándonos en las acciones del día a día, sabiendo que el tiempo es un aliado, no un enemigo. No te desanimes por la velocidad del progreso. En su lugar, celebre el hecho de que está en el camino correcto, avanzando y concentrado en el largo plazo. 14. Mantener la motivación interna, el poder de la virtud frente a la ausencia de recompensas externas. ¿Alguna vez te has sentido desmotivado? ¿Alguna vez has tenido momentos en los que parece que no importa cuánto lo intentes, los resultados no aparecen? O peor aún, no recibes el reconocimiento o recompensa que esperas. Esto es algo común en la vida de todos, y aquí viene una enseñanza esencial de los estoicos. La verdadera motivación debe venir de nuestro interior, no de factores externos. Cuando hablamos de motivación, tendemos a pensar en recompensas externas, dinero, aplausos, reconocimiento o estatus. Estas son las cosas que a menudo nos animan a actuar. Sin embargo, para los estoicos, estas recompensas externas son voluble e inestable. Es posible que en un momento tengas el reconocimiento de los demás, pero al siguiente
puede que desaparezca. Por tanto, depender exclusivamente de recompensas externas es una trampa. La verdadera motivación está en nuestra propia virtud, en nuestro compromiso con lo correcto, en el alineamiento de nuestras acciones con nuestros valores. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Cuando te comprometes a mejorar como persona, a ser más disciplinado, más amable, más equilibrado, no estás trabajando por una recompensa externa, sino por algo más profundo y duradero, la orgulloso de ser alguien virtuoso. Los estoicos creían que la verdadera motivación no depende de aprobación externa, sino desde la convicción de que estamos haciendo lo correcto. Imagina, por ejemplo, que estás intentando superar una adicción. Es posible que al principio no veas resultados inmediatos, o nadie a tu alrededor se da cuenta del esfuerzo que estás haciendo. ¿Qué pasa entonces? La tentación de rendirse puede ser grande porque no hay aplausos, no hay reconocimiento, pero la filosofía estoica nos enseña que el reconocimiento externo no debería ser tu motivación. Es tu conciencia tranquila, el conocimiento de que estás tratando de hacer lo correcto, lo que debería darte fuerza. El verdadero placer está en virtud misma, no en el reconocimiento de los demás. Tomemos Epicteto, por ejemplo, que fue esclavo antes de convertirse en uno de los más grandes filósofos estoicos. Sabía que cuando estuviera esclavizado no podía esperar que las personas que lo rodeaban lo trataran con honor o dignidad. Sin embargo, encontró su motivación en su carácter y su capacidad para controlar sus reacciones. Epicteto nunca dependió de la aprobación externa, pero siempre actuó de acuerdo con los principios estoicos, independientemente de lo que otros pensaran. El secreto aquí es saber que lo que importa no es lo que los demás piensan de ti, sino lo que tú piensas de ti mismo. Esto es lo que generará una motivación sólida y duradera. Cuando tienes esta motivación interna, las recompensas externas pasan a ser secundarias. Ya no actúas para recibir algo del exterior, sino más bien hacer lo correcto, seguir el camino de la virtud. Ahora bien, sé que esto puede ser difícil de entender, especialmente en un mundo que nos recuerda constantemente que si no te reconocen, no vales la pena. Pero piénsalo. No hay mayor satisfacción que saber que nos esforzamos, que cada día somos mejores, sin importar quién nos vea o nos elogie. La virtud es la recompensa en sí misma. Y eso, amigos míos, es lo que nos da una verdadera sensación de logro. Por ejemplo, cuando te levantas temprano para practicar algo que es importante para tu crecimiento personal, es posible que no reciba un aplauso inmediato. Pero al final del día puedes mirarte a ti mismo y estar orgulloso de lo que hiciste, porque sabes que actuaste con integridad. Eso es lo que los estoicos lo llaman vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. La motivación interna también está ligada a la idea de autosuficiencia. Esto significa que no dependes de factores externos para sentirte bien contigo mismo. Creas una sensación de valor y propósito que no está ligada a lo que el mundo te da, sino a lo que construyes internamente. Con esto, las recompensas externas pierden su poder sobre ti, porque ya has encontrado tu propia razón para actuar y ser mejor persona. Otro aspecto importante es que esta motivación interna trae estabilidad. Cuando dependemos de recompensas externas, nuestra felicidad se vuelve frágil porque está sujeta a circunstancias externas. Si la aprobación no llega, nos desanimamos. Pero cuando nuestra motivación viene de dentro, no importa lo que pase en el mundo exterior. Nuestra paz interior es inquebrantable. Así que, si estás pasando por un momento en el que parece que tus esfuerzos no están siendo reconocidos, recuerda. Estás en el camino correcto si actúas con virtud. El trabajo que estáis haciendo, incluso sin aplausos, es valioso.
Estás invirtiendo en ti mismo y en tu carácter, y eso es algo que nadie te puede quitar. El estoicismo nos enseña que cuando nos centramos en nuestras acciones y virtudes, creamos una motivación interna que es mucho más fuerte y duradero que cualquier recompensa que pueda venir del exterior. No hace falta esperar la aprobación de los demás para sentirte bien contigo mismo. La verdadera motivación reside en ser fiel a tus principios y continuar cada día hacia tu objetivo sin dejarte sacudir por circunstancias externas. 15. Aceptar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. El fracaso, esa palabra que nos causa tanto miedo, es vista con pavor por muchos, como si fuera un monstruo a evitar a toda costa. Nos enseñan desde pequeños que fracasar es malo, cuál es una señal de que algo salió mal y que debemos corregir todo para evitarlo. Pero en la filosofía estoica, el fracaso no se ve como un enemigo, sino como un maestro invaluable. Imagina que estás persiguiendo un objetivo, dejar un vicio, mejorar en tu carrera o quizás alcanzar una meta personal, y en algún momento fallas. Puede que en ese instante sientas frustración, enojo o incluso vergüenza. Pero los estoicos, como Epicteto o Marco Aurelio, nos enseñan que el fracaso no es el final del camino, sino una oportunidad para aprender y crecer. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más conocidos, nos decía que no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que importa. Esta frase es clave para entender cómo debemos abordar el fracaso. El fracaso no define quiénes somos, no nos convierte en fracasados, solo nos ofrece una lección sobre lo que no ha funcionado. Y es precisamente en ese momento donde tenemos una oportunidad única de cambiar nuestra perspectiva y nuestra forma de actuar. ¿Por qué el fracaso es tan importante? El fracaso nos permite reflexionar sobre lo que hicimos mal, sobre lo que podemos mejorar. Si nunca fracasamos, nunca aprenderíamos de nuestros errores. Piensa en una persona que siempre gana en todo lo que hace, sin esfuerzo, sin caídas, sin tropiezos. ¿Qué aprendizaje real tiene? Ninguno. El fracaso es una especie de luz que ilumina nuestras sombras. Nos muestra dónde necesitamos crecer. A través del dolor del fracaso, nos damos cuenta de nuestras limitaciones, y esa toma de conciencia es el primer paso para superarlas. No importa si fracasas 1000 veces, lo importante es que en cada uno de esos fracasos encuentres una lección y la uses como un escalón hacia el éxito. Ejemplo de la vida diaria. Supongamos que decidiste comenzar a hacer ejercicio para mejorar tu salud, pero al principio no logras mantener el hábito. En lugar de rendirte, analizas lo que pasó. Tal vez no tenías suficiente tiempo, o quizás no escogiste un tipo de ejercicio que realmente disfrutaras. En lugar de verlo como un fracaso, lo ves como una oportunidad para ajustar tu enfoque. Aquí es donde entra la mentalidad estoica. Si fallas, no debes lamentarte ni caer en la autocompasión. Tú eres el único responsable de cómo interpretas y respondes al fracaso. Si te quedas atrapado en el dolor de la caída, te perderás la enseñanza que te ofrece la situación. Pero, si decides ver el fracaso como una lección, te harás más fuerte y más sabio cada vez que tropieces. El fracaso como parte del proceso. Los estoicos enseñan que el camino hacia el éxito está lleno de fracasos. Pero cada fracaso es una oportunidad para hacer una pausa, reflexionar y corregir el rumbo. El filósofo romano Séneca decía: la vida no se mide por lo que nos sucede, sino por lo que hacemos con lo que nos sucede. El fracaso, por tanto, no debe ser visto como algo que nos detiene, sino como un punto de inflexión para mejorar. ¿Cómo podemos cambiar nuestra visión del fracaso? No lo tomes como algo personal. El fracaso no define tu valor como persona.
No eres menos valioso por haber fallado. En lugar de enfocarte en la emoción negativa que viene con el fracaso, trata de analizar de manera objetiva lo que sucedió y cómo puedes mejorar. Sé agradecido. Y por la lección. Cada fracaso es un maestro que te está enseñando algo. En vez de luchar contra el dolor del fracaso, agradece la oportunidad de aprender. Al hacer esto, te liberas del peso emocional y abres espacio para el crecimiento. Recuerda que la perfección no existe. Como seres humanos, estamos destinados a cometer errores. La perfección es una ilusión. Lo que realmente importa es nuestra capacidad para levantarnos después de caer. Y eso es algo que solo podemos aprender a través del fracaso. Utiliza el fracaso como un recordatorio de tu fortaleza interior. Cada vez que enfrentes un fracaso, recuérdate a ti mismo que tienes la fortaleza interna para superarlo. El fracaso no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. En lugar de dejarte vencer, cada caída te ofrece la oportunidad de levantarte más fuerte y más sabio. Conclusión. En la vida, el fracaso es inevitable, pero lo que realmente importa es cómo reaccionamos ante él. Los estoicos nos enseñan a verlo no como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar y crecer. Cada fracaso es una oportunidad para poner en práctica los principios estoicos, como el control sobre nuestras emociones, la reflexión constante y la resiliencia frente a las dificultades. Si podemos cambiar nuestra visión del fracaso, dejaremos de temerle y comenzaremos a verlo como el camino hacia la sabiduría. Recuerda, como dice el sabio Epicteto, lo que no te mata te hace más fuerte. El fracaso solo tiene poder sobre ti si lo dejas, pero si lo enfrentas con la mentalidad estoica, el fracaso se convierte en una herramienta de aprendizaje que te prepara para una vida más plena y más sabia. Hoy te mostré que, aunque el vicio parezca más fuerte que tú, no lo es, porque dentro de ti hay algo mucho más poderoso, tu mente. Esa mente capaz de decidir, de cambiar, de tomar las riendas de tu vida. Sé que el camino no es fácil y que muchas veces el vicio parece invencible, pero no estás solo en esta lucha. Los estoicos lo demostraron. Con disciplina, con reflexión y con paciencia podemos superar cualquier impulso. Ya no más excusas, ya no más ciclos. La libertad está en tus manos. El cambio comienza ahora, porque tu mente, hoy más que nunca, es más fuerte que tu vicio. Hazlo por ti. Si llegaste hasta aquí es porque hay fuerza en ti. Suscríbete para seguir entrenando tu mente con nosotros. Y recuerda, cada día es una nueva batalla, pero también una nueva victoria.